Buenos días, amiguitos. Les saludo en el amor del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Deseándoles ricas bendiciones para ustedes, su familia y en todo lo que emprendan. Un abrazo a la distancia. Meditaba una palabra en el Evangelio de Juan 13, donde nuestro Señor Jesucristo, amado, se ciñe una toalla, ¿cierto? Y lava los pies de sus discípulos. Qué maravilloso cuando vemos este pasaje de humildad. Pareciera, cierto, que el Señor se humillara delante de los hombres, ya, porque bueno, el servicio que él ejecuta ahí es realmente es impactante. ¿Por qué? Porque imagínense, hay ciertas labores, trabajos, por ejemplo, en que hay gente que trabaja, por ejemplo, en trabajos muy sencillos, por ejemplo, haciendo aseo, por ejemplo, algunos lavan baños y cosas así, ¿cierto? Y para algunos esos trabajos son como denigrantes, no son de respeto, ya, según la mentalidad de cada país, obviamente. Ya, pero bueno, el Señor acá demostró su humildad, se sometió también al Padre según su voluntad. Ya, pero quisiera reflexionar más que nada el significado que Dios me dio a entender con respecto a esta palabra. Ya, personalmente, quizá ustedes tendrán otro significado. Yo no quiero plantear una doctrina en las personas. Ya, el Señor es multiforme, da la sabiduría a quien quiere y todos los que están sentados, por ejemplo, en la congregación, reciben un mensaje, ¿cierto? Una revelación conforme a la necesidad de sus vidas. Ya, yo no quiero aquí decir que yo tengo una verdad, ¿cierto? Y sigan mi verdad. Pero sí tengo una verdad que es la palabra de Dios. Esa es la verdad. Es la profeta mayor en la vida del ser humano. Hay un canon bíblico ahí, ¿cierto? Que del cual nosotros podemos tener confianza, ¿cierto? De que ahí está la vida, ¿ya? Y no hay más ni menos. Ya, por lo tanto, bueno, personalmente, disculpe, yo logré entender de que el Señor, como le decía, cierto, le decía a un discípulo, Señor, pero estamos ya, estamos ya lavados, ya, ¿por qué tú nos lavas los pies en el fondo si tú ya estás con nosotros, por decir, cierto, estamos lavados, estamos ya contentos, felices a tu lado, y por qué hace este gesto? Entonces, en un estado, ¿cierto?, de orgullo también se puede decir, ¿cierto? Este discípulo que se llamaba Pedro, ¿cierto? Porque tenía ese carácter, ¿cierto? Se revela su carácter ahí la palabra de Dios. Le dice, tú no me lavarás los pies a mí. Ya, bueno, el Señor le dijo, mira, ciertamente ustedes están lavados, es verdad, porque el estar con el Maestro, con el Cristo de la gloria, con nuestro Dios, estar al lado de Él, ya, que el reino de los cielos esté ya en nuestros corazones. Y sabemos que Él nos lavó, ¿cierto? Nos compró a precio de sangre, ¿cierto? Ya, y somos felices con Él, nos gozamos con Él a pesar de los malos entendidos, ¿cierto? De esta vida. Lo que cuesta, ¿cierto? Seguir a Cristo, la persecución por la palabra, una infinidad de situaciones que se nos dan como cristianos. Sin embargo, estamos con Cristo. Y está el gozo, un gozo que no es de este mundo, ¿ya? Que sobrepasa todo entendimiento, porque muchas personas pasan por problemas y no sabemos cómo somos tan felices, porque hay una madurez, ¿cierto? En cada cristiano hay una confianza en Dios. Pero eso se ha logrado, ¿cierto? Con el tiempo, con el fundamento, ¿ya? El fundamento apostólico de Jesucristo. Por tanto, esa osadía de decir, no, no, tú no me lavarás los pies. Bueno, mire, nosotros estamos en medio de un mundo, ¿cierto? Un mundo lleno de pecados, ¿cierto? Dios nos envía, ¿cierto? Como ovejas en medio de leones, ¿cierto?
Así estamos en medio, ¿cierto?, de las tinieblas, porque sabemos que el príncipe de este mundo, Satanás, ha tomado derecho legal de esta tierra, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que todo el reino, ¿cierto?, de Dios se mueve por justicia y cuando el hombre se equivoca, ¿cierto?, Satanás, ¿cierto?, el acusador y tiene derechos legales con los pensamientos, ¿ya? Y toma dominio, ¿cierto?, de los colegios, de los gobiernos, de toda situación. Y nosotros igual estamos en medio de leones, ¿ya? Si, bueno, no podemos culpar a los seres humanos como leones, no, nuestra guerra es contra espíritus malignos, contra seres que, aleluya, que no se ven, con tinieblas, de oscuridad, ya, y a través de eso sufrimos persecución por la palabra, porque el enemigo no quiere que uno avance, ¿cierto? Que uno llegue a conocer al Señor Jesucristo. Ya, por eso que habla de la buena tierra en una parábola, ¿cierto? Que la semilla cae en buena tierra. Aleluya, por ese motivo es necesario permitir que el Señor cabe en la tierra, que la abone, ¿cierto? Permitir que Dios trabaje en uno, para que la tierra sea buena. Ya, por eso esto no es para todos, porque hay lugares pedregosos, ¿cierto? Que la palabra se la llevan los pájaros. Por tanto, bueno, nosotros estamos en este mundo, en esta vida, eh, y por tanto muchas veces nos manchamos porque en el trabajo hablan malas palabras, hay cierto malo entendido, hay pelambre, por decir, ¿cierto? Hay murmuraciones y conventilleo, por decir, un dicho, ¿ya? Y a nosotros se nos pega de repente eso, porque no estamos preparados en la oración, ¿cierto? No estamos, ¿cierto?, alineados con Dios y se nos pegan esas malas costumbres a veces y nos ensuciamos. Y el simple hecho de oír cosas a veces estamos muy débiles y nos debilitan y nos ensuciamos los pies. Ya eso, los pies significa que caminamos por este mundo, ya con las sandalias, ¿cierto?, del Señor. Caminamos, pero lamentablemente sí estamos lavados a precio de sangre, Dios nos compró, ya somos sellados con Él y no hay manera, ¿cierto?, de que nos perdamos si Él no nos selló. Pero sí, realmente nos ensuciamos en este mundo con las conversaciones, cuando vamos a ciertos lugares, a veces nos hacen una mala atención con un trámite, se nos ensucian los pies. Ya, si somos débiles, como te decía, ¿cierto? También es probable que seamos más vulnerables, ¿cierto?, a que nuestros pies se ensucien. Por eso que nuestra mente debe estar llena, ¿cierto?, llena de Dios. Tener un yelmo del Señor, ya averiguar qué significa un yelmo, ¿cierto? Pero es necesario la oración para eso y pedirle a Dios que nos dé el Espíritu a medida, ¿cierto? Que nos dé más entendimiento. Porque nos enfrentamos, como te decía, a un mundo lleno de guerra espiritual, lleno de autoridades demoníacas, ¿cierto? Bueno, es un tema de guerra espiritual, pero no está el tiempo para manifestarlo. ¿Ya? Bueno, finalmente se ensucian los pies y caminamos en este mundo y sentimos una angustia porque pensamos que a Dios le hemos fallado de alguna manera, pero el Señor tiene poder para limpiarte. Por eso que es necesario congregarse. Entonces en esa reunión de discípulos era como una congregación, una iglesia, pongámosle, ya, y es necesario congregarse para que nos lavemos los pies entre nosotros mismos, ya. Bueno, se simboliza, bueno, por ejemplo, hay vigilias, yo he visto lugares que lo hacen en forma literal, ¿cierto? Por un gesto de humildad, ¿cierto? De servicio, pero Dios es espíritu, todas las cosas deben ser basadas en espíritu, y todo lo que, bueno, todo lo que no es de fe es pecado. Ya, y tampoco, bueno, o sea, tampoco puedo criticar la doctrina, ¿cierto? La enseñanza de cada lugar, ¿cierto? Pero bueno, yo prefiero entender las cosas en forma espiritual porque lo que necesita de Dios en mí es el espíritu. Mi espíritu necesita del Señor, mi alma. Porque lo demás son añadiduras, todo lo que haga, ¿cierto? Todas las formas, el respeto a las personas, ¿cierto? En la congregación, ¿cierto? El amor, todo eso ya eso se manifiesta a través, ¿cierto?, de la obra del Espíritu. Pero en este momento yo necesito llenarme y mi vida interior necesita de Dios. Por lo tanto, las cosas trato de entenderlas en forma espiritual.
¿ya? Y sí, realmente yo me he sentido así a veces, que mis pies sucios, he caminado por este mundo, me he ensuciado, y luego me congrego, necesito llenar mi corazón, y la verdad yo no miro ni para la izquierda ni para la derecha, porque si miro los defectos de las demás personas, va a ser peor. La persona se viene enojada de la congregación, y no tiene dónde, cierto, recostar su cabeza, y pareciera que el otro día anda peor. Ya, por eso es necesario hacer un esfuerzo para mirar a Dios sobre todas las cosas. No mirar, ¿cierto?, los defectos de los demás, ¿ya? Porque los que están en ese lugar congregados, todos tienen defectos. Tú solamente te paras ahí a clamar, a orar, y que Dios te muestre, te revele, y para el servicio que esté llamado, según tus dones, ¿cierto?, tus talentos. Y tú llegas a ese lugar y solamente tú tienes que clamar a Dios para que te ayude. El juez está adelante, Dios está adelante, ¿cierto?, en medio del pueblo. Él sabe lo que hace, él quebranta, él prueba a quien quiere y él conoce cada corazón. Él está encargado de eso, ¿ya? No uno, uno no es juez, ¿ya? Por lo tanto, si vamos, tenemos que darnos los pies. No ser apático, no hacer grupos aparte, ni nada de eso, sino que amarnos los unos al otro, porque todos necesitamos de Dios, todos los que están ahí en ese lugar necesitan un lavado de pies, porque venimos cansados del camino, venimos cansados del trabajo, venimos, ¿cierto?, con manchas en los pies, ¿cierto?, del caminar de este mundo, y por lo tanto necesitamos un lavado de pies. Ya, sí, verdaderamente estamos lavados, ¿cierto?, redimidos por la sangre del Cordero, está bien, pero en este mundo, ¿cierto?, sí, verdaderamente nos manchamos bastante los pies. Pero ahí estamos nosotros para levantarnos, exhortarnos. Exhortar significa infundir aliento, lo uno a lo otro, ya, estar ahí. Tú puedes, Dios te bendiga, Dios te levante, ya. Y muchos están vacíos, tristes, porque les falta eso, ese lavado de pies, esa exhortación. Ya, muchas veces necesitamos que nos levanten las manos, ¿cierto? Y no encontramos a nadie. Ya, como Jesucristo, él no encontraba a nadie, solamente a su Padre, él no tenía dónde recostar su cabeza, ¿cierto? Hasta los zorrillos, todos los animales encontraban en su guarida descanso, reposo, pero el Señor estaba ahí afligido por las almas, ¿cierto? Ya, bueno, pero nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Nuestro Padre lo levantaba, estaba ahí, ya, y bueno, Dios te bendiga mucho, espero que esta palabra sea de gran bendición para tu vida, y es necesario que te congregues, ya, congregarte con tu hermano, amarlo, ¿cierto? Porque todos necesitamos a Dios, todos tenemos problemas, una infinidad de problemas. Todos, ¿cierto? Uno a veces piensa que uno solamente tiene problemas, pero uno debe estar ahí, ¿cierto? Con la toalla, ceñida la toalla, ¿cierto? Para poder lavar los pies del que necesita, porque también viene cansado del camino, de su trabajo, manchado, ¿cierto? Sus pies, pero ahí estamos nosotros para apoyarnos mutuamente. Dios te bendiga mucho y la sabiduría y la gracia sean dadas para Dios. Ya, y este comentario, ¿cierto? Bíblico, no es para, ¿cierto?, levantar mi ego ni nada por el estilo, ¿cierto? Sino el conocimiento, quizás no es tanto el conocimiento que tengo, trato de compartirlo con los demás, ¿cierto? Gracias a Dios que hay medios para hacerlo. Ya quizás alguno me escuche, quizás alguno tenga esa disposición, ¿cierto? Que esté pasando alguna aflicción, a esa persona me dirijo yo, ¿ya? Por ese motivo tengo el anhelo de predicar la palabra de Dios, porque eso está arraigada en mi vida, el deseo de proclamar la buena nueva. Por eso trato de prepararme en las cosas de Dios, ¿cierto? Para no ser ignorante y entregar una palabra para aquel que le necesite, ¿cierto? Porque es el amor que yo siento por las personas, de que conozcan a Cristo. Ya, yo no lo hago por interés, ni por dinero, ni por fama, ya, pero si tengo la oportunidad de hablar del Señor, le digo, Señor, heme aquí, aquí estoy delante de ti. Amén.